Historia de un alma. Santa Teresa del Niño Jesús. Confieso que no deseaba ardientemente este privilegio, pero pensando que todas mis hermanas habían sido hijas de María, temí ser menos hijas de mi Madre de los cielos que ellas, y, muy humildemente, aunque me costaba muchísimo, fui a pedir permiso para ser recibida en la congregación de la Virgen en la abadía. La primera maestra no me lo quiso negar, pero me puso como condición que fuera al colegio 2 veces por semana, por la tarde, a fin de mostrar si era digna de ser admitida. Lejos de constituir un gusto para mí, este permiso me costó terriblemente. No tenía, como las otras exalumnas, una maestra amiga con la que pudiera pasar varias horas. Por eso me contentaba con ir a saludar a la maestra y luego trabajaba en silencio hasta que terminaba la clase de labores. Nadie se ocupaba de mí, de modo que yo podía subir a la tribuna de la capilla y permanecer delante del Santísimo Sacramento hasta que papá venía a buscarme. Ese era mi único consuelo. ¿No era acaso Jesús mi único amigo? Solo sabía hablarle a él. Las conversaciones con las criaturas, aun las conversaciones piadosas, me cansaban el alma. A mi entender, valía más hablar con Dios que hablar de Dios, pues cuánto amor propio se mezcla en las conversaciones espirituales. Realmente iba a la abadía solo por la Santísima Virgen. A veces me sentía sola, muy sola, como en los días de mi vida de pupila, cuando me paseaba triste y enferma por el gran patio. Repetía estas palabras, que siempre hacían renacer nueva fuerza y paz en mi corazón. La vida es tu navío y no tu morada. Desde pequeña, estas palabras me daban ánimo. Todavía ahora, a pesar de los años que hacen desaparecer tantas impresiones de piedad infantil. La imagen del navío me encanta y me ayuda a soportar el destierro. ¿No dice también la sabiduría que la vida es como una nave que surca el mar agitado, sin que pueda descubrirse la huella de su paso? Cuando pienso en estas cosas, mi alma se sumerge en lo infinito. Me parece que ya estoy tocando la ribera eterna. Me parece recibir el beso de Jesús. Creo ver a mi Madre del Cielo venir a mi encuentro junto con papá, mamá, los 4 angelitos. Creo gozar por fin para siempre de la verdadera, de la eterna vida de familia. Antes de ver a la familia reunida en el hogar paterno de los cielos, debía pasar por muchas separaciones. El año en que fui recibida como hija de María, la Virgen me robó a mi querida María, el único sostén de mi alma. Era María quien me guiaba, me consolaba, me ayudaba a practicar la virtud. Era mi único oráculo. Claro que Paulina permanecía muy dentro de mi corazón, pero Paulina estaba lejos, muy lejos de mí. Había padecido un martirio para habituarme a vivir sin ella, para ver entre ella y yo muros infranqueables, pero al fin había acabado por reconocer la triste realidad. Paulina estaba perdida para mí, casi como si estuviese muerta. Me amaba siempre, rezaba por mí, pero a mis ojos, mi Paulina querida, se había convertido en una santa que no podía ya comprender las cosas de la tierra. Y las miserias de su pobre Teresa, si las hubiera conocido, le habrían asombrado e impedido amarla tanto como antes. Por otra parte, aunque hubiese querido hacerle mis confidencias como en los Buissonets, no habría podido. Los locutorios eran solo para María. Celina y yo teníamos permiso de entrar al final, justo para tener el tiempo de que se nos apretara el corazón, de modo que en realidad no la tenía más que a María. Me era, por decirlo así, indispensable. Solo a ella confiaba mis escrúpulos y le era tan obediente que nunca conoció mi confesor mi molesta enfermedad. Yo confesaba exactamente el número de pecados que María me había permitido confesar, ni uno de más, de modo que hubiera podido pasar por ser el alma menos escrupulosa de la tierra, aunque lo era en grado extremo. María sabía, pues, todo lo que pasaba en mi alma. También conocía mi deseo de entrar en el Carmelo, y yo la quería tanto que no podía vivir sin ella. Todos los años nos invitaba mi tía por turno a su casa de Trouville. Me hubiera gustado mucho ir, pero con María.
Cuando no estaba con ella, me aburría mucho. Sin embargo, una vez estuve muy contenta en Trouville. Era el año en que papá viajó a Constantinopla para que nos distrajéramos un poco, porque estábamos muy tristes, sabiéndolo a papá tan lejos. María nos mandó a Celina y a mí a pasar 15 días junto al mar. Me divertí mucho porque mi Celina estaba conmigo. Mi tía nos dio todos los gustos posibles, paseos en burro, pesca de peces saltones, etc. Era todavía muy infantil. A pesar de mis 12 años y medio, me acuerdo que contenta estuve con unas cintas celestes que mi tía me había regalado para el pelo, y hasta me acuerdo que en Trouville me confesé de ese placer infantil que me parecía un pecado. Una tarde tuve una experiencia que me asombró mucho. María, Guerin, a quien casi siempre le dolía algo, lloriqueaba a menudo. Entonces mi tía la acariciaba, le prodigaba los más tiernos nombres, y mi querida primita, a pesar de todo, seguía lagrimeando y diciendo que le dolía la cabeza. Yo, que casi tenía todos los días dolor de cabeza y no me quejaba, quise una tarde imitar a María. Me creí en la obligación de arrinconarme en un sillón y lagrimear. Pronto me rodearon Juana y mi tía, preguntándome qué me pasaba. Respondí como María: me duele la cabeza. Parece que eso de quejarme no me sentaba bien. Jamás las pude convencer de que el dolor de cabeza me hiciese llorar. En vez de acariciarme, me hablaron como a una persona adulta, y Juana me reprochó que no tuviese confianza en mi tía, pues pensaba que pudiera tener una inquietud de conciencia. En fin, aprendí la lección a mi costa, y me resolví a no imitar nunca a los otros. Comprendí la fábula del asno y el cachorro. Yo era el asno, que viendo las caricias que le prodigaban al cachorrito, había colocado mi pesada pata sobre la mesa para que recibiera su ración de besos. Pero, ay, si bien no recibí los bastonazos que recibió el pobre animal, recibí verdaderamente la moneda de mi paga, y dicha moneda me curó para siempre del deseo de atraer la atención. El único esfuerzo que hice para ello me costó demasiado caro. El año siguiente, que fue el de la partida de mi querida madrina, mi tía me volvió a invitar, pero esta vez a mí sola, y me encontré tan fuera del ambiente que, a los 2 o 3 días caí enferma, y tuvieron que llevarme de vuelta a Lisieux. Temieron que mi enfermedad fuera grave, pero fue tan solo la nostalgia de los buissonets. Apenas puse el pie en casa volvió la salud, y a esa niña iba a quitarle Dios el único apoyo que la ataba a la vida. En cuanto supe la determinación de María, resolví no buscar placer alguno en la tierra. Desde mi salida del colegio, me había instalado en el antiguo cuarto de pintura de Paulina, que había arreglado a mi gusto. Era un verdadero bazar, un conjunto de piedad y de curiosidades, un jardín y una pajarera. Por ejemplo, en el fondo se destacaba sobre la pared una gran cruz de madera negra sin el Cristo, y algunos dibujos que me gustaban. En otra pared una canasta adornada con muselina y cintas rosadas, con hierbas aromáticas y flores. Por fin, en una tercera pared estaba colgado como pieza única el retrato de Paulina a los 10 años. Debajo de este retrato había una mesa y encima una jaula grande con muchos pájaros cuyos gorjeos melodiosos rompían la cabeza de las visitas, pero no la de su dueña, que los quería mucho. Estaba también mi mueblecito blanco, lleno de mis libros de estudio, cuadernos, etc. Sobre este mueble había una estatua de la Santísima Virgen con floreros, siempre con flores naturales, y velas todo alrededor. Gran cantidad de estatuitas de santos y de santas, canastitas de conchillas, cajas de cartulina, etc. Por fin, mi jardín colgante delante de la ventana, y en él macetas de flores, las más raras que podía encontrar. Tenía también una jardinera en el interior, de mi museo, donde colocaba mi planta privilegiada. Frente a la ventana estaba mi mesa cubierta con una carpeta verde, y en el centro había colocado un reloj de arena, una estatuita de San José, un portarrelojes, canastillas de flores, un tintero, etc. Algunas sillas tambaleantes y la encantadora cama de muñecas de Paulina completaban mi ajuar.
Realmente esta pobre buhardilla era un mundo para mí. Y como Monsieur de Maistre podía componer un libro que tuviese por título Paseo en torno de mi habitación. En este cuarto me gustaba permanecer solitaria horas enteras para estudiar y meditar frente al hermoso panorama que se extendía ante mi vista. Cuando me enteré de la partida de María, mi cuarto perdió para mí todo su encanto. No quería apartarme ni un solo instante de la hermana querida que pronto iba a levantar vuelo. Cuántos actos de paciencia le hice practicar. Cada vez que pasaba por delante de la puerta de su cuarto, golpeaba hasta que me abría y la besaba con todo mi corazón. Quería hacer provisión de besos para todo el tiempo en que estaría privada de ellos. Un mes antes de su entrada al Carmelo, papá nos llevó a Alençon, pero este viaje ni de lejos se pareció al primero, ya que todo en él fue para mí tristeza y amargura. No podría decir cuántas lágrimas derramé sobre la tumba de mamá por haber olvidado llevar un ramo de acianos recogidos para ella. En verdad que todo para mí era motivo de penas. Todo lo contrario de lo que pasa ahora, pues Dios me ha dado la gracia de no ser abatida por ninguna cosa pasajera. Cuando recuerdo el tiempo pasado, mi alma rebosa de agradecimiento por los favores que he recibido del cielo. El cambio en mí ha sido tan grande que no se me podría reconocer. Es verdad que deseaba para mí la gracia de tener un dominio absoluto sobre mis actos, para ser dueña de ellos y no ser esclava. Estas palabras de la imitación me impresionaban profundamente, pero, por decirlo así, debía comprar con mis deseos estas gracias inestimables. Entonces era tan solo una niña, que parecía no tener otra voluntad que la de los otros, lo que hacía decir a los de Alençon que era de carácter débil. Durante este viaje hizo Leonia un ensayo de vida religiosa con las clarisas. Me causó pena su extraordinaria entrada, pues la quería mucho y no había podido darle un beso antes de su partida. Jamás olvidaré la bondad y la perplejidad de nuestro pobre papá, cuando nos tuvo que anunciar que Leonia tenía ya el hábito de clarisa. Como nosotras, encontraba la cosa muy extraña, pero no quería decir nada, porque veía el disgusto de María. Nos llevó al convento, y allí sentí que el corazón se me estrujaba, como jamás me había ocurrido a la vista de un monasterio. Todo allí me producía un efecto opuesto al del Carmelo, donde todo me dilataba el alma. No quedé mucho más encantada cuando vi a las religiosas, y no tuve la tentación de quedarme con ellas. La pobre Leonia quedaba muy bien en su nuevo traje. Nos dijo que le miráramos bien los ojos, porque no se los volveríamos a ver. Las clarisas mantienen los ojos bajos frente a otras personas, pero Dios se contentó con 2 meses de sacrificio, y Leonia volvió para mostrarnos sus ojos celestes, frecuentemente bañados en lágrimas. Cuando dejamos Alençon, yo creía que ella permanecería con las clarisas, por eso me alejé muy afligida de la triste calle de la Medialuna. Quedábamos solo 3, y pronto nuestra querida María también nos abandonaría. El 15 de octubre fue el día de la separación. De la alegre y numerosa familia de los Buissonets quedaban solo las 2 hijas menores. Las palomas se habían ido del nido paterno. Las que quedaban hubieran querido volar en pos de ellas, pero sus alas eran todavía muy débiles para que pudieran emprender vuelo. Dios, que quería llamar así a la más pequeña y más débil de todas, se apresuró a desarrollar sus alas. Él, que se complace en demostrar su bondad y su poder por medio de los más indignos instrumentos, quiso llamarme antes que a Celina, que sin ninguna duda era mucho más merecedora de esta gracia. Pero Jesús conocía mi debilidad, y por eso me escondió primero en el hueco de la roca. Cuando María entró al Carmelo, yo era todavía muy escrupulosa. Como ya no podía confiarme a ella, me volví hacia el cielo. Me dirigí a los 4 angelitos que me habían precedido, pues pensaba que esas almas inocentes, que jamás habían conocido ni la turbación ni el miedo, tendrían piedad de su pobre hermanita, que sufría en esta tierra. Les hablé con sencillez de niño. Les hice notar que, siendo la menor de la familia, había sido siempre la más amada, la que más cariño había recibido de parte de mis hermanas, y que si ellos se hubieran quedado en la tierra,
Sin duda que también me habrían dado pruebas de su ternura. Su partida para el cielo no me parecía una razón para que me olvidaran. Por el contrario, estando en condiciones de disponer de los tesoros divinos, tenía que sacar de ellos paz para mí y demostrar así que, en el cielo, también se sabe amar. La respuesta no se hizo esperar. Pronto un delicioso torrente de paz inundó mi alma, y comprendí que si era amada en la tierra, también lo era en el cielo. Desde entonces creció mi devoción a mis hermanitos y hermanitas, y me gusta conversar frecuentemente con ellos, hablarles de las tristezas del destierro, de mi deseo de ir pronto a reunirme con ellos en la patria.